Buenas tardes a todos. Es para mí un gusto continuar con la serie de seminarios de la licenciatura en física. Y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Juan Manuel Hernández Mesa. Él es egresado de la licenciatura en biofísica en el 2012, aquí en la Facultad de Ciencias. Realizó su maestría en ciencias biomédicas básicas en 2015 en la Facultad de Medicina y obtuvo el doctorado en Ciencias Interdisciplinarias en el 2020. Como experiencia laboral, el doctor Manuel ha sido profesor en la telesecundaria Plan de San Luis, en el Colegio Carl Rogers, en la Universidad de Líderes Emprendedores de México y en la Universidad Tangamanga, Campus Saucito. Él ha asistido a diferentes eventos académicos y cabe destacar que tiene 3 artículos publicados en revistas que están indexadas de manera internacional. Em, entonces, para continuar, pues le voy a ceder la palabra al doctor Manuel para que comparta con nosotros su experiencia en la academia y en el sector laboral. El micrófono es todo tuyo, Manuel. Pues muchísimas gracias, doctor Iván, por la invitación y muchísimas gracias a quienes nos están acompañando el día de hoy a través de sus dispositivos. Y bueno, chicos, ¿se han preguntado alguna vez si lo que están haciendo actualmente, a lo que se están dedicando actualmente, realmente los va a llevar a convertirse en esa profesión o en ese científico que ustedes tienen quizá idealizado, en ese profesionista en el que han soñado, o ese concepto del científico que les han vendido? Pues déjenme contarles que yo sí. Y la primera vez que me pregunté si realmente lo que estaba haciendo me iba a llevar a convertirme en lo que yo había soñado, convertirme como científico, me ocurrió allá por el 2013. Estaba yo cursando el tercer semestre de la licenciatura y un Manuel Mesa, mucho más joven, enamorado de la mitocondria en ese entonces, tuvo la fortuna de que el cuerpo académico de la licenciatura en biofísica invitar a un investigador de la UNAM que se dedicaba a hacer investigación en mitocondrias. Entonces se imaginarán para mí lo que eso significó, ¿no? En ese punto yo estaba convencido de que la mitocondria era uno de los organelos más importantes y que ahí había muchas cosas que trabajar. No sabía qué, pero sabía que me gustaría mucho trabajar en la mitocondria. Así que el tener esta experiencia de primera mano con un investigador que se dedicaba a la investigación en la mitocondria, a mí me llenó mucho de emoción. Y los aciertos no terminaron ahí. A mis profesores en ese entonces se les ocurrió que sería bueno que este investigador tuviera una charla un poquito más informal con los estudiantes, más allá del seminario, más allá de toda la información que tenía que platicarnos de su investigación, más informal, un poco más que nos platicara cómo era la vida de un científico. Y entonces el doctor empezó a contarnos cuál fue su formación, dónde estudió, dónde hizo la licenciatura, la maestría, el doctorado, el postdoc y la investigación y cómo llegó a trabajar con la mitocondria, de dónde propuso las ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en determinado momento le pregunto, oye, doctor, disculpa, pero y entonces, ¿cuándo vas al laboratorio? Me acuerdo que le pregunté, ¿y cuándo vas al laboratorio? ¿Cuándo haces experimentos? Y me dice, pues en realidad ya no tengo mucho tiempo, Manuel. Ya casi no voy al laboratorio. Y le digo, ¿cómo? O sea, entonces, ¿a qué te dedicas? Y me dice, pues me dedico un poco a esto. O sea, ahora estoy en mi oficina redactando proyectos, sometiéndolos a congresos o a licitaciones para ver si me dan dinero, porque necesitamos dinero para hacer ciencia. Y entonces, pues no tengo tiempo, Manuel. Y también me dedico a esto, a dar pláticas en diferentes universidades, asistir a diferentes congresos, pues para formar lazos de vinculación, para formar equipos de trabajo o incluso, dice, principalmente, así como con ustedes, pues para llevar estudiantes a mi laboratorio. Y después le pregunté, espera, doctor, discúlpame que sea tan insistente con esto, pero que el sueño no era hacer investigación. O sea, ¿no te gusta a ti hacer el experimento, ensuciarte las manos, ser tú quien está en el laboratorio? El doctor se me quedó viendo
guardó silencio un minuto y me dice, sí, Manuel, eso fue lo que a mí me enamoró de mi carrera, estar en el laboratorio. Y le dije, en ese momento ni siquiera lo pensé, mi boca habló inmediatamente, y dije, y entonces, ¿en qué momento cambió el sueño? ¿En qué momento pasamos de querer hacer experimentos y ensuciarnos la mano a convertirnos en administradores de un laboratorio? Y se rió un poco y me dice, no lo había pensado así, pero sí, tienes razón, a eso nos dedicamos. Ahora nosotros somos generadores de ideas, es nuestra investigación, es la satisfacción que nos queda, pero efectivamente son los estudiantes los que principalmente la desarrollan. La mayoría de los investigadores experimentales terminamos detrás de un escritorio, o redactando artículos, o pidiendo dinero, o participando, o haciendo pláticas y congresos, y pocas veces vamos a trabajar en el laboratorio. Y en ese entonces, chicos, aquel Manuel de tercer semestre fue la primera vez que dije, espera, ¿qué? Entonces me estoy dedicando a esto, me quiero formar como un científico para eventualmente terminar siendo el administrador, y me cuestioné a mí mismo si de verdad era necesario pasar por toda esta serie de materias que muchas veces las vemos como complicadas para ser administrador. Decía, pues probablemente puedas estudiar administración y después venir y pedir chamba en un laboratorio. Pero decía en mi interior, esto no es lo que yo quiero, o sea, yo quiero ser investigador, quiero ensuciarme las manos. Y de ahí que surgió esta pregunta o el título de esta plática, el camino del científico. Así que a partir de ese momento me dediqué a investigar, principalmente con los profesores de la misma universidad y con compañeros que iban más avanzados en la licenciatura y en posgrados, qué se necesitaba para ser un científico. Y esta era la pregunta que yo le hacía a ellos, ¿qué se necesita? No tenía muchas personas a quien acercarme en la familia, porque en realidad soy el único que había decidido, dentro de casi 30 nietos, estudiar ciencia, y a día de hoy no hay otro científico. Entonces era poca la experiencia que podía tener de parte de mi familia, pero sí que había mucho aquí en la universidad, y cada que podía me iba con un profesor o con alguno de los doctores investigadores que traían invitados a platicar con los chavos de biofísica, y les decía, ¿qué necesito para ser científico? Y pues la respuesta básicamente era siempre la misma, estudiar mucho, tienes que prepararte. Y recuerdo que desde las primeras semanas, ni siquiera estoy hablando desde los primeros meses, desde las primeras semanas que empecé a tomar cursos en la licenciatura en biofísica, empecé a escuchar esta frase que muy probablemente muchos de ustedes también hayan escuchado. Si decidiste estudiar ciencia, la licenciatura no te sirve para nada. Necesitas después prepararte más. Y entonces viene, pues, ¿con qué me preparo más? ¿A qué te refieres con eso? Y te decían, bueno, pues lo que tú pensaste que era, decido estudiar ciencia, estudio y me convierto en un científico, en realidad termina por convertirse en, tengo que estudiar una licenciatura, después, estúdiate una maestría, después, estúdiate un doctorado, y eventualmente estúdiate un postdoc, y si la situación o la vida te lo demanda, pues estudias un segundo postdoc, o 2, o 3, o 4, hasta que eventualmente te conviertes en científico. Y entonces eso me hizo a mí preguntarme otra cosa, espera, entonces, ¿en qué momento soy realmente un científico? ¿O cuándo tengo que parar de formarme académicamente para estar en la posición o en la postura en la que están ustedes, mis profesores? ¿Y qué me conlleva tener que pasar por todo este tren de formación? Así que muy probablemente ustedes, chicos, actualmente se puedan preguntar esto. ¿Qué es realmente estudiar mucho? Pues estudiar mucho implica estudiar una carrera. Y lo pongo así porque en uno de los veranos de la ciencia conocí a una doctora que hizo licenciatura en física, si mal no recuerdo, hizo maestría en historia y un doctorado en geografía. Y también a través de mi formación he conocido psicólogos, he conocido enfermeros y he conocido ingenieros que, si bien es cierto, no tuvieron una formación a nivel de la licenciatura completamente cargada a las ciencias básicas, eventualmente pudieron ingresar a un posgrado, ya sea maestría o doctorado de la rama de las ciencias, y hoy son investigadores. Entonces, puedes estudiar una carrera que consiste básicamente en venir y pasar materias. Ojo, vienes y apruebas materias.
de eso se trata. No te están formando realmente todavía con las habilidades de un científico, te están dando el conocimiento que debes de tener. Después de que terminas la licenciatura, y si te casaste con esta idea de que para poder ser este investigador que te dijeron al inicio de la carrera y en tu salón de clase, pues vas y estudias una maestría. Y la maestría es realmente la primera oportunidad que tenemos como titulados o como profesionistas de una rama de las ciencias, es la primera oportunidad que tenemos para contactarnos realmente con la vida de un científico, al menos en una parte de ella, ya que nos asignan un proyecto con una duración un poco más amplia, tiene una duración de 1 año aproximadamente. Eres tú quien se encarga de coordinar ese proyecto, vas desarrollándolo, haciendo los experimentos, es decir, pasas de vivir en los salones de clase tomando diferentes asignaturas con diferentes profesores a vivir en un laboratorio en donde básicamente tú determinas tus horarios de trabajo, tu ritmo de trabajo, qué tanto produces, y si sale bien o sale mal, depende básicamente de tus manos. Y entonces es bueno. Si ustedes me preguntan, Manuel, entonces ¿es bueno estudiar una maestría? Definitivamente es bueno si te interesa esto de experimentar y saber si realmente es el camino de la ciencia lo que te gusta. Porque existe otra opción que nos puede llevar de la licenciatura directamente al doctorado. Pero ¿por qué es bueno pasar por una maestría? Porque la maestría es una especie de relación de matrimonio. Yo se lo digo mucho a los chicos, yo no estoy casado, pero me imagino que así debe funcionar. Porque tú vienes y firmas un contrato de exclusividad con CONACYT en donde le dices, me voy a dedicar de tiempo completo a trabajar en el laboratorio y a sacar un proyecto. Esto en el caso de que seas becado. Además, firmas un contrato con tu posgrado y con tu escuela en donde dices, me voy a dedicar a hacer esta investigación y a publicar una tesis. Y además te comprometes con el asesor que te aceptó dentro de su equipo de trabajo a trabajar en su laboratorio, lo que implica trabajar con responsabilidad, con seriedad, a tiempo, con honestidad, etcétera, etcétera. Y lo que no te dicen cuando tú vas y pides informes de una maestría es que estudiar una maestría implica que durante el tiempo que dure esta, habrá mucha gente que estará interesado en saber qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo, hasta cuándo lo vas a hacer y cuándo lo vas a terminar. Y todo el tiempo hay alguien que quiere saber eso y quiere saber, pues que le rindas cuentas básicamente. Y esto puede llegar a ser muy desgastante. Sin embargo, insisto, esto no es una invitación a que duden en estudiar o no una maestría, es más bien una concientización. Pero una vez que termino esta maestría, pues entonces hago un doctorado. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que me dijeron que tenía que hacer para convertirme en un profesor investigador. Y el doctorado, a diferencia de como mucha gente lo ve, mucha gente que no tiene esta experiencia o que no sabe a lo que nos dedicamos los científicos, dicen, bueno, pues es que sigue estudiando. No, en realidad ya no estoy estudiando. El doctorado es una primera experiencia laboral en donde, si bien es cierto que en la maestría ya me estaba haciendo cargo de mi proyecto, en el doctorado completamente se me da y tengo ahora además la responsabilidad de proponer, de generar ideas, de generar protocolos. Es decir, ya no solo vengo y resuelvo un problema, sino que me corresponde y me toca ahora generar las vías y las herramientas para responderlo, para resolverlo. De tal modo que el doctorado en realidad ya es una primera experiencia laboral. Y por si fuera poco, lo que además viene implícito y muchas veces estamos conscientes de ello, y digo conscientes entre comillas porque sabemos que estudiar un doctorado implica que para titularte tienes que publicar un artículo. ¿Sabes? ¿Lo sabemos? En realidad no sabes, no sabemos, ni saben muchas personas que están en esto, ¿a qué se refiere esto de publicar un artículo? Publicar un artículo puede ser tan sencillo como terminar en tiempo y forma tu doctorado y mandar tus resultados a una revista y que te lo acepten en algunos cuantos meses, o tan complicado con que tu artículo constantemente esté siendo rechazado hasta que eventualmente alguna revista considera que es importante lo que estás diciendo, lo aceptan y lo publican. E insisto, esto puede llevarte de unos meses hasta años. Como experiencia, el primer artículo que publiqué se tardaron en aceptarlo prácticamente 2 meses, que lo publiqué al terminar la maestría. Pero uno de los artículos que publiqué en el doctorado pasó más de 1 año en revisiones
para ser aceptado y publicado. Afortunadamente ya había publicado un artículo previamente que se tardó prácticamente 6 meses también en ser aceptado, y con ese me pude titular del doctorado. Pero básicamente a eso se refieren con estudiar mucho. Y aquí quiero hacer uso de este espacio, chicos, para invitarlos a hacer una reflexión sobre esta parte de la maestría y esta parte del doctorado. Pareciera que son decisiones triviales y sencillas, puesto que estamos convencidos de que nuestra formación demanda la formación a través de una maestría y un doctorado. Pero lo que no te exige es que elijas la primer maestría o el primer doctorado que encuentras. Quiero invitarlos en este punto a que si ustedes ya tienen en mente estudiar un posgrado, se den el tiempo, se regalen esa oportunidad de elegir inteligentemente la maestría, puesto que, como ya les dije, es una especie de relación en donde todo el tiempo estás enfrentándote a demandas y a muchos fracasos, que eso es otra cosa que no nos dicen de la ciencia. En la ciencia uno tiende a errar muchas veces. A mí no me gusta decir que son errores, me gusta decir que estoy aprendiendo a cómo no debo hacer las cosas, que también es conocimiento y que también es válido. Pero se requiere de un temple. Y más adelante voy a retomar esto y voy a hacer énfasis en por qué. Hasta aquí, muchachos, si ustedes se dan cuenta, solo estoy hablando de la formación que estoy llevando, de la primera parte de ese camino del científico que implica únicamente la formación. Y si echamos un poquito cuentas, este proceso desde que ingreso, ya no hablemos de cuando decido qué carrera en ciencia voy a estudiar, sino desde que ingreso a la licenciatura en ciencia que quiero estudiar, hasta que termino probablemente 1 o 2 postdoc, pueden pasar entre 5 a 14 años. 5 años en promedio si decido únicamente estudiar la licenciatura, y en promedio 14 años si decido estudiar licenciatura, maestría, doctorado y 1 o 2 postdoc. Y después de todo esto, a pesar de todo esto que hemos surcado, si decido ser únicamente docente, si decido ser únicamente investigador o combinar ambas siendo profesor investigador, a pesar de toda esta formación de 14 años, no tenemos nada seguro. Nada seguro. Es decir, soy un profesional más que está enfrentándose a la vida real fuera de la escuela y ahora tengo que conseguir un empleo. Y entonces, para compartirles, me di a la tarea de buscar en internet qué necesito para ser investigador, ya no para formarme como investigador, sino ahora para ser un investigador con un puesto de trabajo. Y me encontré esta página de internet que se llama Mextudia, es una página de aquí de México, en donde precisamente responden a esta pregunta: ¿qué se necesita para ser investigador? Y empiezan remarcándote esto: no es sencillo. Deberás haber cursado una licenciatura, una maestría y un doctorado para México. Fíjense. Luego ponen esta palabra acá que dice, ¿es deseable? En realidad no es deseable. En muchas de las convocatorias actuales que lanzan diferentes universidades e institutos de ciencia, no es deseable que hayas estudiado un postdoctorado. Es necesario que hayas estudiado un postdoctorado o 2, que al menos uno de estos 2 sea en el extranjero. Se los digo por experiencia propia, que he tenido la oportunidad de leer varias de las ofertas de trabajo que lanzan tanto la universidad como algunos institutos de ciencia. Entonces, esto de deseable, tómenlo con palillos. En realidad, si deciden o el camino que quieren seguir es convertirse en un profesor investigador, muy probablemente será necesario que hagan un postdoc. Y a eso se refiere. Es deseable que hagan estancias postdoctorales. Además, que hayas publicado artículos, no uno, sino más artículos en revistas especializadas o incluso libros. Insisto, algunos doctorados, en general los doctorados te piden que publiques un solo artículo. Hay algunas otras partes en donde te solicitan 2. Es muy recomendable que si pueden publicar más de uno, lo hagan. Y una vez que llegan a las estancias postdoctorales, pues cada una de estas estancias demandará un artículo, ¿no? Incluso que hayan publicado libros o que les hayan dado la oportunidad de escribir alguna parte de un capítulo o un capítulo de algún libro. Pero además de eso, pues tienes que haber expuesto tus resultados en congresos, coloquios, simposios y demás lugares a donde puedas ir a compartir tus conocimientos. Insisto, esto es lo que responde una página mexicana a lo que se necesita para ser investigador.
Y además, en algunos casos te piden que tengas experiencia como docente, es decir, que tengas experiencia dando clase frente a grupo. Entonces ya no es tan sencillo, ¿verdad? Ya no parece tan fácil como estudiar una licenciatura, maestría, doctorado, postdoc. Parece que cada vez van poniendo más, pues restricciones, no le quiero decir restricciones, en realidad le están pidiendo más requisitos, ¿no? Y por último dice, debes estar atento a las convocatorias para plazas de investigador en universidades y centros de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente una vez que yo termino mis N estancias postdoctorales, no van a estar las universidades formadas con sus opciones de trabajo para ofrecérmelas. Voy a entrar a una lista, a un grupo de personas que igual que yo se han formado y que están esperando su oportunidad para encontrar una plaza o una convocatoria que le ofrezca una plaza y además que esa plaza que se está ofreciendo se acerque a lo que yo sé hacer. Porque además de esto, como investigador, me especializo en una sola rama, ¿no? Pongámonos un ejemplo. En mi formación como licenciado y maestro, me enfoqué a investigar estructura y función de proteínas y principalmente a hacer cinética enzimática. Y en el doctorado me dediqué a hacer bioingeniería de superficies, básicamente modificación de superficies. Y si yo me encuentro con una convocatoria que lanzó alguna universidad nacional y están buscando a alguien que sepa hacer biología marina, en particular que se especialice en estudios sobre ballenas, pues a pesar de que tenga toda esta formación y que tenga artículos publicados, si no cumplo con el perfil, evidentemente no se me va a dar prioridad para la plaza. Entonces, esto demanda que constantemente estés entrando a internet y busques ahí cuáles son las convocatorias que están disponibles. Entonces, hasta aquí resulta que lo que me decían en la licenciatura que necesitaba para ser científico, que parecía un camino recto en donde yo tenía que ir, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, en realidad se convirtió en algo así, en donde una vez que decido estudiar una licenciatura, voy a tener mis altibajos, voy a encontrarme materias que me gusten más, materias que me gusten menos, voy a tomar más o menos una decisión de qué tipo de ciencia me gusta, a qué me quiero dedicar, voy a encontrar una maestría y si elijo o no correctamente esa maestría, traerá consigo otra vez una serie de altibajos, que esto es normal y no es exclusivo de los científicos, esto ocurre en todas las licenciaturas y en todas las profesiones. Pero lo que parecía ser un camino establecido una vez que yo me titulara, en realidad se convierte otra vez en una maraña de situaciones complicadas o difíciles de afrontar si no estoy consciente de ello, ¿no? Si yo tenía esta idea de que una vez que me convirtiera en un científico iba a salir y a encontrar trabajo, pues resulta que no es así, ¿no? Para ponernos un poquito en contexto de cómo está la situación en esta parte de cuando nos tenemos que enfrentar a la necesidad de buscar un trabajo, para ponernos en ese contexto, ¿cómo está la situación de la ciencia en México? Esto es de un artículo en el 2013, fíjense, ya desde el 2013 decían por ahí, un país empieza un desarrollo adecuado cuando invierte el 1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en México, desde el 93 hasta el 2012, no se estaba superando ni el 0.40%. Es decir, no llegábamos ni a la mitad del dinero que se le iba a dar. Además, México se enfrenta a un problema en donde tenemos un menor índice de desarrollo, es decir, los científicos hacemos ciencia, pero no creamos tecnología, no creamos productos nuevos. Mientras que esto se refleja en este número donde en México hay 0.05 patentes por habitante. En China, por ejemplo, en Japón, por mencionar algo, hay del orden de 30 a 40 patentes por individuo. Y esto no quiere decir que haya más científicos, sino que hay más científicos dedicándose a la creación de nuevos productos, al desarrollo de nuevas tecnologías, al desarrollo de nuevas herramientas para la industria. Y hago énfasis en esto porque eso representa entonces para la ciencia en México un área de oportunidad. Es decir,
un lugar donde los científicos tenemos una opción no solo de empleo, sino además de aplicar nuestros conocimientos siendo científicos y atraer inversión privada a la ciencia. No olviden esto, por favor. La ciencia en México tiene la necesidad imperativa de empezar a desarrollar tecnología, productos, patentes. En este mismo artículo dicen que hay 5 limitantes que impiden que los investigadores aumenten la demanda de la ciencia, entre ellos la autocomplacencia. Ojo, es una crítica a nosotros los investigadores, tienden a ser autocomplacientes, a aislarse, es decir, a no ser cooperativos, a no formar redes de trabajo. La fragmentación, es decir, los físicos que hagan física, los biólogos que hagan biología, los electrónicos que hagan electrónica, a prometer lo que no podemos cumplir. Y esto, a pesar de que es una crítica, quiero hacer énfasis que no es culpa de los científicos, es culpa de las dependencias de gobierno y de los trabajadores que seleccionan o que contratan para seleccionar cuáles son los proyectos más importantes y que requieren dinero, o a los que merecen que se les dé el dinero. ¿Y por qué digo que esto es un problema? Porque esto está sujeto a la interpretación de los trabajadores. Es decir, si contrato a investigadores que sean más tendientes a la biología, a que evalúen proyectos de la física, probablemente no entiendan el peso que tengan estos proyectos y como consecuencia pues se dé más dinero a la biología. Y digo biología de forma general, porque quizá este grupo esté interesado en los transgénicos y entonces pues se dé dinero a los transgénicos y el resto de la biología quede también sesgada. Entonces, pues, ¿de qué manera atraes o tratas de atraer esa atención de estas personas para que te den dinero? Pues subiendo los estándares de tu investigación, lo que te lleva a decir que vas a poder lograr cosas, y no es que no se puedan lograr, no se pueden lograr porque no tenemos los medios ni los recursos. Insisto, una razón más por la cual es necesario que atraigamos la inversión privada a la ciencia. Y finalmente, la inadecuada asignación de los recursos que tiene que ver con lo que mencionaba en el punto anterior. Pero esto es del 2013. Si nos vamos más recientemente, ¿cómo está la ciencia en este futuro que se nos viene? Dice, la OSDE en el 2019 lanzó datos de que a los tres niveles de gobierno en México no se está dando más del 0.22% del Producto Interno Bruto para la ciencia. Pasamos del 1 al 0.40, alcanzar casi el 0.40 en el 2012-2013 a el 2019 con el 0.22. Esto nos deja lejísimos de países como Corea del Sur, en donde casi se da el 1%, o incluso en países sudamericanos como Argentina, en donde si no se alcanza el 1%, al menos siguen constantes con el 0.40. Y esto entonces hace evidente que no es que haya más científicos en otros países, sino que en México no tenemos los recursos adecuados para poder desarrollar la ciencia como nos gustaría, ¿no? La conclusión a la que podemos llegar es: no hay suficiente dinero para hacer ciencia, o al menos no la ciencia que nos gustaría y que somos capaces y sabemos que somos capaces de hacer. ¿Y a qué me puede arrastrar todo esto, chicos? Pues me puede arrastrar a tener un montón de dudas. ¿Debo abandonar la ciencia? Es lo primero que me puedo preguntar, ya sea en la licenciatura o incluso si estoy en algún posgrado. ¿Es momento de que deje el barco y que busque otras alternativas? ¿Tengo otras opciones? Es decir, como científico, ¿hay otras rutas que pueda seguir más allá de convertirme en un profesor investigador de una universidad? ¿Me equivoqué al elegir esta carrera? ¿Debo seguir la receta? Es decir, ¿tengo que casarme con esta idea de licenciatura, maestría, doctorado, postdoc? ¿O puedo pararle después de la licenciatura, o quizá terminar una maestría, o estudiar una licenciatura en ciencias y después estudiar una maestría en administración que me complemente más? ¿O estoy traicionando a las ciencias y de plano decido irme a otro rumbo? Estas y más dudas pueden abordarnos a lo largo de toda nuestra carrera y a lo largo incluso ya cuando nos estamos desarrollando profesionalmente. Y la idea aquí es, chicos, está bien dudar.
Está bien que se hagan todas estas preguntas, pero está todavía mejor que que las externen y que den su punto de vista. ¿Por qué? Quiero contarles que mientras que estuve en el doctorado, yo entré al doctorado en el 2016, si mal no recuerdo, y entramos 3 en mi generación y eventualmente fueron llegando más estudiantes. Y con el paso de los años me di cuenta de un fenómeno que estaba pasando. Algunos de mis compañeros estaban desistiendo, se estaban dando de baja del posgrado, estaban abandonando la investigación, estaban entrando en crisis por múltiples razones. Algunos estaban entrando en crisis porque sentían que su proyecto no estaba avanzando. Algunos otros estaban entrando en crisis porque estaban cayendo en conciencia de que una vez que terminaran el doctorado no sabían qué hacer. Varios decían, ya no quiero continuar con postdoc, pero quiero buscar empleo. Y veían su currículum y decían, hey, es que tengo un currículum muy bueno en términos de la formación del área de la ciencia, pero ya lo mandé a varias empresas y me dicen que me falta mucha formación. Y esto los hizo entrar en una situación de ansiedad, de crisis, de depresión, que terminó repercutiendo en su salud mental. Y en lo particular me dio mucha pena y mucha tristeza ver a varios de mis compañeros abandonar el barco, siendo científicos muy buenos. Muchos otros incluso están por ahí en algunos trabajos que consiguieron sin haberse titulado del doctorado porque ya no lo vieron como algo necesario. Y algunos otros, en los casos más extremos, fueron diagnosticados con ansiedad social, con depresión severa y en algunos casos todavía mucho más extremos. Algunos de ellos terminaron en cama a consecuencia de la depresión. Y esta depresión no tenía que ver con que fueran personas realmente infelices, porque seguían siendo hijos buenos, seguían siendo deportistas buenos, novios buenos, amigos buenos, pero el trabajo, la vida que se lleva como científico, más la vida que sabías o que te crees que te espera después de esto, los estaba llevando a una situación muy complicada. Y hoy por hoy, a 2 años de que me titulé, sigo encontrándome con alumnos de licenciatura, de maestría y algunos de doctorado que vienen aquí al laboratorio a platicar conmigo y a preguntarme si deberían o no seguir, qué otras opciones tienen, qué más pueden hacer, si todavía es correcto abandonar el barco o no, o cómo enfrentar esta presión social de ya estás en esto, no lo dejes, porque si lo dejas, quiere decir que entonces no sirves como científico. Y me da la tarea de buscar si esto era un fenómeno del posgrado donde yo estudié o de los amigos que yo conozco, y me di cuenta que no, que en realidad la salud mental es algo que está llamando mucho la atención y que hay gente ya dedicándose a hacer investigación sobre qué está pasando con la salud mental de los estudiantes de ciencia y principalmente de los estudiantes de ciencia a nivel posgrado, ya sea maestría, doctorado o incluso postdoctorado. Y ahí no acaba. Incluso hay investigaciones que se están llevando actualmente para saber cómo está afectando la vida de un científico a los profesores investigadores. Y cuando me refiero a la vida de un científico, no me refiero a sus proyectos de ciencia como tal, sino a lo que conlleva tener y mantener un laboratorio, que como ya mencioné, implica redactar proyectos, redactar artículos y estar con la presión siempre constante de convencer a las dependencias de gobierno de que te deben dar dinero para continuar tu investigación. Aquí les pongo yo 4 ejemplos, sin embargo, si ustedes dan un clavado a la internet y ponen algo relacionado a la salud mental de los estudiantes de ciencia, se van a dar cuenta que hay cada vez más y más trabajos sobre esto, lo cual nos deja ver que es un problema que tenemos que enfrentar y que muchas veces no nos damos cuenta o que incluso está sesgado porque tendemos a guardarnos estos sentimientos de no sentirnos suficientes, de no sentirnos capaces, de sentir que estoy traicionándome o traicionando las expectativas familiares o personales o incluso de los colegas, compañeros y amigos si abandono la licenciatura, la maestría o el doctorado, porque no encuentro un camino. Insisto, esto no ha permeado únicamente a los estudiantes, ha alcanzado incluso a los profesores investigadores y me encontré esta columna de una
de un blog en España, en donde precisamente le pusieron como título Dejar la ciencia. Y es del 2020, de hace 2 años, donde rescato algunas frases. Dice: estudios recientes sobre la salud mental de los investigadores, ya no de los estudiantes, muestra que sufren ansiedad, depresión, problemas de sueño o estrés, entre otras patologías. Y algo que puede pasar es que la gente que no esté cercana a esto te pregunte: ¿tanto de verdad llegan a tal extremo? Yo te veo tranquilo y además es lo que tú elegiste estudiar. ¿Qué tan difícil es el trabajo como profesor o como investigador? La respuesta es que sí, y que cada quien lo experimenta a su manera. Y eso no acaba ahí. Esto se pone peor cuando te sientes ya lo suficientemente presionado que externas estas emociones y en vez de encontrar empatía en tus compañeros de profesión o en tus compañeros de escuela o incluso en tus amigos, lo que encuentras es un señalamiento social en donde te empiezan a ver como alguien que está flaqueando, alguien que no está dando el ancho, alguien que no es lo suficientemente bueno o incluso te hacen sentir que no vales para esto. ¿Sí? Que el hecho de que tú hayas decidido terminar la licenciatura y buscar un empleo te está denigrando y estás denigrando la carrera porque entonces no era para lo que te estabas formando. Aquí con todo esto, chicos, no está mal que duden. Al contrario, como hice mención al inicio, es bastante bueno y bastante útil que se pregunten a ustedes mismos si lo que están haciendo ahora de verdad los lleva a convertirse en el profesionista y en el investigador que quieren. Y está bien replanteárselo, no una, no dos, sino las veces que sea necesario. No están solos. No solo hay un grupo de investigadores a nivel mundial que están trabajando sobre la salud mental y en cómo asistir a los estudiantes para que tomen mejores decisiones, sino que déjenme comentarles con mucho gusto que a nivel de la UASLP ya hay una dependencia de psicología que está prestando servicios para atender todas estas inquietudes y otras que puedan tener con relación no solo a su carrera, sino a su vida personal. El trabajo del investigador o el trabajo en el camino en convertirte en ese científico que quieres, no viene una vez que te titulas de la licenciatura o una vez que te titulas del último postdoc. Viene desde este momento en que están estudiando la licenciatura, chicos. Investiguen, pregunten, infórmense. Tendemos como estudiantes a ser jueces muy duros de nuestros profesores y catalogarlos como buenos o malos investigadores únicamente por cómo nos dan la clase. Y no, el profesor muchas veces no es el investigador. Dense la oportunidad de acercarse a ellos como alumno e investigador, no como alumno y profesor, y dile qué haces, a qué te dedicas, qué más puedo hacer, tengo esta duda, ¿crees que podría dedicarme a esto? Pregunten e infórmense. Esa ya es su responsabilidad. No existe un único camino que te lleve al éxito. Existen múltiples caminos, cada uno con sus altibajos, cada uno con sus dificultades y además, cada éxito profesional es distinto. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos idealizado el concepto de lo que es ser un científico exitoso. Y muchas veces lo idealizamos con ese profesor que nos formó y que sirvió como nuestro aliento, como nuestra imagen o como nuestro prototipo de lo que queríamos ser. Y entonces cargamos con esa losa inconsciente o conscientemente en nuestra cabeza de ese es el éxito. Tengo que ser el responsable técnico en el laboratorio, tengo que tener alumnos, tengo que trabajar para una universidad y muchas veces tratar de alcanzar el éxito de otro es muy cansado. Entonces entiendan que en realidad la definición de éxito profesional es propia. La tienes que definir tú y construir tú con base a lo que tú quieres alcanzar. Y finalmente, no es una competencia. No es una competencia. No hay una carrera por terminar la licenciatura en tiempo y forma, por ser el primero en publicar, por ser el primero en titularme, por ser el primero en estudiar una maestría o por ser el primero de mis compañeros o el de mi generación en terminar el doctorado.
No hay una competencia. Tómate tu tiempo. Analiza tus opciones. No te quedes con un plan A. Genera un plan B, un plan C e incluso un plan D si es necesario. Y quiero que se queden muy bien con esto. Por favor, manténganlo en su cabeza porque aun si no han pasado por esto, yo les puedo apostar una coca a que eventualmente se van a enfrentar a alguna de estas preguntas. E insisto, no es el único camino. Esto que nos han bombardeado montones de veces, o en mi caso, me vendieron muchas veces como lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer, Manuel. Estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y luego vete a los postdoc hasta que eventualmente vas a encontrar una plaza y vas a poder convertirte en un profesor investigador. No, no es el único camino para ser exitoso y triunfar en la ciencia. Hay otras opciones. Y en ese punto, termino de contarles la historia. En ese punto, mientras que yo estudiaba la maestría, volví a encontrarme en una crisis existencial en donde, si bien es cierto, ya me había cuestionado si no quería ser yo un líder investigador de escritorio, lo había abandonado. Dije, bueno, ese es un problema para el Manuel del futuro. Ya cuando me encuentre en esa situación, pues ya veré cómo lo resuelvo. Pero resulta que el futuro me alcanzó antes de lo que yo esperaba y a la mitad de la maestría, allá por el 2013, sí, entré a la licenciatura en el 2008, allá por el 2013, uno de mis profesores me mandó un artículo en donde un doctor en física de una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos había escrito un artículo que decía que había que decirle a nuestros jóvenes que no estudiaran ciencia. Y daba una serie de razones por las cuales no había que estudiar ciencia, entre ellas que no hay empleo, que cada vez se le da más dinero a nivel mundial a la ciencia, que los profesores que tienen ya edad avanzada no quieren dejar sus plazas, que no se están creando nuevas universidades o nuevos institutos de ciencia, entre otras razones, ¿no? Y entonces volví a entrar en crisis. Vine a buscar a este doctor y le dije, dígame la verdad, ¿es esto verdad? Porque si no, no sé qué voy a hacer. Y me dijo, honestamente, yo esperaba que me dijera, no, Manuel, está exagerando, tómatelo con más calma, en realidad hay otras opciones, y que me va diciendo, sí, Manuel, esa es la realidad y está muy competitivo, está muy competido, porque no solo eres tú, ni tus compañeros, ni el resto de compañeros en México, chinos, japoneses, estadounidenses, ingleses, científicos en todo el mundo que están pasando por la misma situación y que todos van a competir, o muchos van a competir por una de esas plazas. Y en ese punto, a la mitad de la maestría, me dije, ¿qué hago? ¿Abandonar la maestría? No, no la quería abandonar, me estaba gustando mucho lo que estaba haciendo. Y entonces me puse a investigar otras opciones. Entre esas otras opciones, me di cuenta de algo de lo que en el caso particular no quiero pensar que es diferente en las otras licenciaturas. Había una rama que no se había explorado y eso era la industria. Nunca nadie me habló, a pesar de que yo sabía que la ciencia es aplicada y que muchas veces la ciencia termina repercutiendo a nivel industrial, no había caído en conciencia y nadie me había dicho que la industria contrata científicos. ¿Para qué? Pues para que hagan ciencia, para que resuelvan los problemas que ellos tienen. Ya sea que contraten a sus propios científicos o que vengan a universidades a contratar a científicos. Y dije, bueno, entonces encontré una nueva opción y empecé a darme un clavado en investigar cuáles eran las diferentes tipos de industria que necesitan científicos. Y con mucho gusto les cuento que las industrias que necesitan científicos son la mayoría, desde la industria del pan como Pan Bimbo, desde la industria de las sodas como Coca-Cola, hasta la industria automotriz, la industria farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dije, perfecto, tengo ahí un plan B. Y me puse a investigar qué hacían los científicos en las industrias, y pues resulta que hacen lo mismo que hacemos los científicos aquí en la universidad. Llegan a un laboratorio, resuelven problemas, hacen experimentos y dan respuestas. Y que muchos de ellos incluso todavía tienen la oportunidad de publicar en revistas de talla internacional. Entonces, no te aleja de tu sueño, te permite seguir con él, quizá incluso sin la presión de tener que estar peleando por una plaza. O
estar pensando en a quién le vas a pedir dinero, a qué dependencia le vas a pedir dinero, o si ya se te pasó la convocatoria para pedir dinero. Y de repente, en todo esto, me encontré con otra nueva palabra que yo creí que para los científicos estaba completamente fuera de alcance, ¿no? El emprendimiento. Dices, ¿qué carambas voy a hacer yo como científico emprendiendo? ¿Negocio de qué voy a poner? Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Ahora con el COVID, la manera más certera de diagnosticarlo era hacer PCRs, un alargamiento del DNA del virus para poder decir, lo tienes o no lo tienes, eres positivo a COVID o no eres positivo a COVID. Es un ensayo, es una PCR, no la minimizo, pero es un ensayo del cual ya hay protocolos establecidos. Y entonces, un montón de gente se dio la tarea de comprar PCRs, de aprender a hacer cómo se hace una PCR y pusieron sus negocios de PCR. Y muchos de ellos se hicieron de mucho dinero y de ahí ampliaron sus laboratorios y por eso hubo un boom en laboratorios que hicieran PCRs. Y no solo eso, el emprendimiento llevó a hacer PCRs caseras, PCRs de 8 horas, PCRs de 10 horas, PCRs de el mismo día, de 24 horas, de 48 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Acabamos de vivir un fenómeno de emprendimiento científico tremendo y no mucha gente se dio cuenta de eso. Entonces, con esta diapositiva, básicamente lo que les quiero decir es, mantengan la calma, tomen un respiro. Con todo lo anterior, si generé un poco de miedo o un poco de conciencia que nos movió nuestra estabilidad emocional, no se preocupen. Lo que les quiero decir con esta diapositiva es que en realidad hay un montón de opciones más. Pero ¿qué toca hacer? ¿Qué toca hacer si ya decido yo tener un plan B con la industria o un plan C en el emprendimiento o incluso un plan D combinando todo esto, la ciencia, el emprendimiento y la industria? Bueno, pues toca dar el salto de tener una formación únicamente como científico a tener una formación que me permita incluirme en el mundo laboral de la industria. En mi caso, ¿qué hice? Bueno, pues busqué un laboratorio que me permitiera aprender todo esto. Así que decidí estudiar un doctorado. A pesar del miedo que tenía con lo que me enteré en la maestría, terminé la maestría, me tomé 6 meses de descanso, fíjense, me tomé 6 meses para plantearme bien un plan de trabajo y decir, a ver, Manuel, ¿quieres ser científico todavía? Sí. ¿Quieres ensuciarte las manos y ser un científico de laboratorio? Sí. ¿Pero quieres hacerlo en la industria? Por favor. ¿Y entonces qué necesitas? Ah, pues necesito aprender cosas de la industria. ¿Y dónde las vas a aprender? Pues en la industria no, porque todavía no tengo la formación. No me van a contratar para que aprenda. Entonces, regresas a evaluar opciones y me encuentro con la NINFE, el Laboratorio Nacional de Ingeniería de la Materia Fuera de Equilibrio, que además tuve la fortuna de que tenía la sede aquí en San Luis Potosí. ¿Y qué tiene de novedoso este laboratorio nacional? Además de que un laboratorio nacional es un laboratorio sin paredes, es decir, todos los laboratorios de las universidades en todo el país que quieran formar parte de este laboratorio se pueden integrar y eso los hace formar parte de la NINFE, lo que implica que si yo necesito hacer un experimento o necesito hacer una prueba que no está de manera local en el laboratorio en el que estoy en San Luis Potosí, puedo migrar a Sonora, a Puebla, a Ciudad de México, a Veracruz, a diferentes lugares en donde hay laboratorios que forman parte de la NINFE. Pero no solo eso, la NINFE tenía la misión de certificarse a través de la norma ISO 9001-2015, que es una de las normas que se utilizan actualmente en la industria para mantener regulados sus procesos, no solo a nivel interno, sino también para ofrecer servicio al público o para vender sus productos o incluso para certificar sus procesos experimentales. Entonces dije, la NINFE entonces parece que resulta muy atractivo. Y ahí no termina la historia. Resulta que uno de los responsables técnicos del laboratorio, antes de ser un profesor investigador de la universidad, trabajó 10 años en la industria. Entonces parecía que todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar y vine a hablar directamente con el doctor Bernardo. Dije, a ver, me dicen que tú trabajaste en la industria. Sí, 10 años. ¿Sabes cómo se trabaja? Sí, conozco el ritmo. A él le pasó un poco diferente la historia. Él estaba convencido que quería ser profesor investigador y abandonó la industria para alcanzar este sueño, ¿no? 10 años después de trabajar en la industria. Y le dije lo siguiente, yo quiero hacer el doctorado contigo, pero soy consciente, quiero ser muy honesto contigo.
no voy a hacer un postdoc porque no quiero convertirme en un profesor investigador. Yo me comprometo a sacar un buen doctorado, a entregarte el artículo, o si se pueden 2 artículos, a cambio de que tú me compartas tu experiencia en la industria y me enseñes lo que yo necesitaría para poder integrarme como tal a un trabajo en la industria. Él encantado aceptó, y después de eso, la NINFE, él a través de la NINFE me llevó a lo siguiente, a tomar cursos sobre la industria 4.0, a formarme. Ya no solo tuve que aprender la norma ISO 9001-2015 de las empresas, sino que la aterrizamos y la reescribimos para el laboratorio, y con mucho gusto les cuento que somos el único laboratorio nacional que está certificado por la norma 9001-2015, y somos capaces de ofrecer servicio a industrias, empresas particulares, otros laboratorios, y que además empata bastante bien con los requisitos de la industria. Me llevó a formarme en temas del Balancer Scored, que es más o menos cómo administrar nuestros procesos, entrada, salida e incluso archivos. Fíjense, estaba hablando ya de la administración de papelería y de documentos, que son cosas que muchas veces como científicos abandonamos o aprendemos a la mala hasta que tenemos la necesidad. Además, tuve la oportunidad de hacer visitas a Bosch y vivir de primera mano todas esas necesidades que una empresa multinacional como Bosch tiene a nivel de la ciencia. Y finalmente, pude aplicar todos estos conocimientos para ofrecerle un servicio a P&G. Actualmente, trabajo haciendo captura de datos para ellos, para una empresa. Y es un contrato que hacemos incluso de manera independiente de la universidad. Lo hacemos ya, ya lo hago directamente yo con ellos. Y eso es gracias a toda esta formación. Pero aquí quiero hacer énfasis. El plan era hacer el doctorado, pero subsanando todas las deficiencias que tenía y que necesitaba para la industria. Y entonces ustedes me pueden decir, Manuel, ¿y en qué termina toda esta historia? Pues ya nos contaste, primero nos dices que no es la única receta, y luego resulta que sí te aventaste licenciatura, maestría y doctorado, y que el doctorado pues aprendiste un montón de cosas de la industria. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Te sirvió realmente de algo? Pues con mucho gusto les cuento que no solo terminé trabajando en una empresa, sino que soy fundador de esta empresa. Soy uno de los socios de esta empresa denominada Tanité Biotechnologies Labs, en la cual nos dedicamos al desarrollo biotecnológico. Actualmente estamos desarrollando un producto que se llama suero fetal bovino filtrado, que es uno de los productos más demandados en los laboratorios de biología celular, ya que es el principal suplemento de nutrientes para las células. Entonces se consume tremendamente, no solo en los laboratorios de biología celular a nivel universidades públicas y privadas, sino que también se consume tremendamente en los institutos de investigación clínica y médica, como los grandes hospitales que hay en Ciudad de México, algunos incluso a nivel San Luis Potosí, y evidentemente a niveles internacionales. Y la historia no termina ahí. Este producto además se consume en todas las farmacéuticas que realizan investigación en biología celular y en el desarrollo de vacunas, no solo para humanos, sino que también de uso veterinario. Y por si fuera poco, al ser una empresa pequeña, tenemos el potencial de maquilarles el producto a empresas multinacionales que quieran comprar nuestro suero fetal bovino filtrado y venderlo como si fuera de ellos. Y aquí no termina la historia. No solo soy el fundador, uno de los fundadores y socios de esta empresa, sino que además quedé como responsable del área de investigación. Sí, estoy a cargo del desarrollo del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo recibo la materia prima, yo recibo el suero fetal bovino y me encargo de hacer todos los experimentos necesarios para caracterizarlo. Es decir, que sigo haciendo ciencia, sigo dedicándome a lo que me gusta, sigo pasando la mayor parte del tiempo en el laboratorio con las pipetas, como digo yo coloquialmente, ensuciándome las manos, revisando los experimentos, revisando los datos, interpretando los datos, discutiendo los datos con los otros socios.
Y no les voy a negar que también tengo que pasar tiempo sentado frente a la computadora redactando correos para personas que quieran consumir el producto, probarlo, contactando proveedores, hablando sobre los equipos que necesitamos, en juntas para ver, conseguir nuevos inversionistas, gente a la que le interese el producto, hacer presentaciones de este estilo para convencerle a la gente que lo que estamos haciendo es algo nuevo, que además cabe mencionar, somos la única empresa actualmente a nivel México que está desarrollando este producto. Las demás son extranjeras y principalmente se encuentran en Estados Unidos, Alemania y Medio Oriente, no recuerdo exactamente, Israel, perdón, Israel es otro de los lugares productores de suero fetal bovino filtrado. Y eso está teniendo una muy buena aceptación. Y sí, ciertamente hago trabajo administrativo. Y sí, ciertamente también me tengo que sentar a escribir documentos y también tengo que ir a juntas en donde pido dinero. Pero aún así es mayoritariamente el tiempo que paso en el laboratorio. Y estoy muy contento y muy satisfecho con eso. Y no solo eso, sino que además me hace mucha ilusión saber que, que esta empresa, una vez que se posicione y crezca, Manuel, no va a ser suficiente. Vamos a necesitar un montón de gente más, tanto del área administrativa como del área científica. Y entonces vamos a poder representar a nivel nacional, una empresa nacional, un generador de empleos para los científicos que se están produciendo de manera local. No me quiero alargar mucho más con la presentación. Esa es básicamente mi experiencia en mi formación, en mi camino como científico. Quise combinar un poco lo que yo viví en esta formación con lo que pude apreciar en mis compañeros, la deserción que pude ver, a la gente que también he visto que sigue aferrada a este sueño de convertirse en un profesor investigador, porque no está mal, es completamente válido y que sé que lo van a lograr eventualmente. Y que también me pude dar cuenta de que la vida de un científico puede permear más allá de nuestros horarios laborales y afectar incluso nuestra vida fuera de. Y dejarles todas estas semillitas para que ustedes vean, número uno, que no hay una receta establecida. Esa la van definiendo ustedes. Que es necesario que atiendan sus dudas y que las atiendan al momento. No se esperen a tener la necesidad de buscar un empleo o la necesidad de elegir una maestría para empezar a preguntar cuál sí, cuál no, o cómo debería. Busca apoyo. Hay profesores que están muy involucrados en su formación y que están conscientes también de estas necesidades que estamos teniendo como estudiantes o que están teniendo como estudiantes. Y el claro ejemplo lo tienen con el doctor Iván, que se da la tarea de buscar este tipo de seminarios en donde ustedes como estudiantes se den cuenta de la situación actual que se está viviendo y de qué opciones podrían tomar o qué otras alternativas podrían seguir. Entonces, no están solos, busquen apoyo, háblenlo, externenlo. Y finalmente, la plática, y esta frase la tomé también de esa columna en donde hablaba de si se deja o no la ciencia, esta frase, pero queda muy bien con lo que les quiero decir. No se trata de desanimar a nadie, al contrario, se trata precisamente de concientizarlos para que sigamos adelante y no abandonemos nuestras ideales del científico o el profesionista que quiero ser por estas dudas o estas cosas que me platican de que la situación está complicadísima, pero que evidentemente conviene saber cómo está la situación para así poder tomar decisiones más acertadas libremente, hago énfasis libremente, porque eres tú quien se va a dedicar a esto toda tu vida, y también ser conscientes de que hay otras personas que dudan, que no somos los únicos que nos encontramos en situaciones de es por aquí o es por acá, y de que una duda no es un sinónimo de que hemos fracasado. Replantearnos no es un sinónimo de que hayamos fracasado. No convertirme en un profesor investigador no es un sinónimo de que haya decepcionado a la ciencia o de que esté fracasando. Hasta aquí mi plática. Muchas gracias por acompañarme. Si tienen alguna pregunta, los escucho y los atiendo. Gracias, Iván. Muchas gracias, Manuel. Bueno, tenemos tiempo para preguntas de los asistentes. ¿Hay alguien? A ver, levantó la mano Karim, adelante. Hola, ¿se me escucha?
Sí, Karim. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Primeramente felicitándote, qué buena plática, me llegó mucho, que también estoy en esas preguntas, dudas, como tú las llamas. Y te quería preguntar, ¿cuáles son las habilidades que debes de tener como científico para irte a la industria o para irte a ser como un profesor investigador? Ya que no sé si sea la principal habilidad tener un excelente promedio, que estudiaste muchísimo. Entonces, te quería preguntar cuál es tu visualización respecto a estas habilidades. Mira, hay una frase que dice que no es lo mismo saber que saber hacer. Y en mi experiencia, los promedios altos, si bien es cierto, un reflejo de que uno sabe cosas y además sirven para tener becas, no son una garantía de que tengas las habilidades necesarias para desarrollar alguna actividad, ya sea en un laboratorio o una industria. Lo que yo siempre le sugiero a los estudiantes que me preguntan eso es: trata de aprender y adquirir todas las habilidades y aptitudes manuales que puedas. Aprende a resolver problemas, aprende a dar soluciones y aprende a identificar necesidades. Eso es importantísimo, porque de nada nos sirve que tengas un promedio de 10 en bioquímica, por ejemplo, o en las diferentes rotaciones en los laboratorios, si cuando te cambian un poquito el problema ya no sabemos cómo abordarlo. Entonces, yo les recomendaría a todos que aprendan, sí, la teoría, pero sobre todo aprendan a ponerlo en práctica. Número 2, aprendan a identificar áreas de oportunidades. De verdad, tendemos a creer que ya todo está resuelto porque crecimos ya en una época en donde tenemos prácticamente todo a la mano. Pero les platico rápidamente una anécdota. Estaba yo en quinto semestre cuando uno de mis doctores, uno de los profesores, el doctor Yuri, estaba escribiendo en un pintarrón con un plumón y de repente se le secó y lo aventó, y escribió con otro y lo aventó, y escribió con otro y lo aventó, y dice: caramba, ¿por qué no inventan un plumón que se rellene únicamente de la tinta o que se le cambie la punta? Y voltea y nos dice: ustedes son las nuevas generaciones de los científicos, inventen. Para muchos fue un chiste, se rieron. Para mí ese momento fue un crucial en mi carrera. Dije: nos acaba de decir que hay un área de oportunidades. Y no abandono la idea de en algún momento de poner una mini empresa que se dedique a hacer plumones recargables, ¿no? O plumones que no se acaben. Porque incluso en lo que creemos que está resuelto, aún hay oportunidades de mejora. Entonces, aprendan a identificar áreas de oportunidades. Y número 3, no está de más que si tienen tiempo libre, aprendan algo sobre administración, se metan a investigar un poco sobre las nuevas normas que están regulando la industria. Por ejemplo, la industria 4.0 está enfocada a la automatización de las maquinarias, de las empresas, de las industrias, y esto solo te deja ver que yo escuchaba cuando entré a la carrera que este era el siglo de la biología, y hoy yo creo que en realidad es el siglo de la programación, porque para todo necesitas programar y todo es programable. Entonces, yo les recomendaría que si están buscando dar un salto o migrar a alguna industria, no abandonen la posibilidad de estudiar programación. Muchas Muy bien. gracias. Por nada. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta al doctor Manuel? Bueno, pues si no hay más preguntas, le quiero agradecer al doctor Manuel su tiempo, por compartirnos su experiencia. No, realmente no hay, al menos yo no conozco muchas personas o muchos casos exitosos de personas que hayan comenzado su carrera o su profesión en la ciencia y que se hayan insertado en el mercado laboral fuera de la academia. Esto en México es algo nuevo, tiene que ver mucho con las leyes también, y en otros países pues es algo muy natural, ¿no? El que la gente que estudia doctorados se vaya a las empresas es algo como muy, muy común. Y en México es al revés, en México tenemos esa, está en el subconsciente, quizás por los primeros investigadores que iniciaron la ciencia en México, de irse a la academia
cuando pues la academia no es sustentable, o sea, por lo que ya comentó Manuel. Claro, siempre va a haber espacio para los mejores, ¿no? O los que estén más aferrados a esa profesión o ese destino, pero me gusta mucho el ver, el observar ejemplos nacionales, ¿no? Como el caso del doctor Manuel, donde, o sea, no es alguien que le ocurrió esto en el extranjero, es alguien que estudió aquí en San Luis Potosí y que finalmente se siente feliz con lo que está haciendo y él ya explicó, de eso se trató su plática, ¿no? O sea, creo que en resumen es, pues para hacer ciencia no es indispensable estar en la academia, se puede hacer ciencia en la industria, se puede hacer ciencia en una empresa. Creo que ese es el principal mensaje que yo me llevo de la plática del doctor Manuel. Y aprovecho también para invitarlos, el próximo viernes va a las 5 de la tarde, igual por Teams, va a haber una plática que nos va a dar el maestro en ciencias Ángel Bravo. Él también estudió en la Facultad de Ciencias, la licenciatura en física, hizo su maestría en física y actualmente trabaja en BMW relacionado en temas de inteligencia artificial. Entonces, el doctor Manuel habló cosas relacionadas más con biofísica y el maestro en ciencias Ángel Bravo, pues va a hablar respecto a inteligencia artificial desde una perspectiva, supongo que de un físico. Bueno, con esto terminamos el seminario y le vuelvo a agradecer al doctor Manuel su tiempo y a todos ustedes por su asistencia. Al contrario, gracias a todos. Gracias, nos vemos. Gracias por la Hasta plática. luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.